Cristina, ¿qué tenéis preparado ya para el pleno siguiente? Ya estamos. Sí. Pues de cara al pleno siguiente vamos a presentar, ya estamos acabando prácticamente con el COVID y las medidas, pero bueno, todavía nos queda ahí el sprint final, y una de las grandes preocupaciones que ha habido y que va a haber y que nosotros creemos que se puede presentar es la calidad del aire que respiramos, tanto en los edificios públicos como en otros lugares, pero bueno, nosotros queremos centrar en aquellos lugares de trabajo de la administración local, de nuestro ayuntamiento, y sobre todo de aquellos lugares donde hay más afluencia de ciudadanos, porque se atienda a los ciudadanos. Decir que desde la Organización Mundial de la Salud, desde el Ministerio de Salud, desde el Departamento de Salud de la Generalitat, se han establecido normas técnicas explicando cómo tiene que ser la calidad del aire en todas estas instalaciones, y se basa principalmente en la ventilación. Ahora ha salido hoy el presidente Sánchez diciendo que en unos cuantos días dejaremos de utilizar la mascarilla en los lugares abiertos, y puede ser muy importante porque dentro de poco también seguramente se dejará de utilizar la mascarilla en los lugares cerrados. Lo que queremos desde Ciudadanos es que desde el ayuntamiento se contrate a una empresa certificadora que lo que haga es asegurarnos que realmente la calidad del aire en estos lugares de máxima concurrencia que tiene el ayuntamiento se lleva a cabo. Con lo cual, pues pedimos una empresa certificadora y que nos certifique que el aire, tanto de los trabajadores del ayuntamiento como de las personas que llegan al ayuntamiento, pues que sea de calidad. Por otro lado, llevaremos una pregunta al Pleno, que será una pregunta ruego en relación a las bibliotecas que han estado abiertas durante las horas de exámenes o el periodo de exámenes de los universitarios. Ya en el 2017, pedimos o preguntamos cómo había funcionado el servicio de apertura de bibliotecas en horario de exámenes universitarios, si se habían ampliado los horarios, cómo había funcionado, y lo que vamos a hacer ahora es pedir, ya que se publicitó de que abrirían las nuevas aulas en la biblioteca Pompeu Fabra, pues preguntar qué valoración hace el Gobierno de esa apertura de aulas, preguntar si no creen necesario, ya que únicamente tenemos 2 bibliotecas, el poder llevar aulas de estudio a otros barrios que están lejos de estas 2 bibliotecas. Y por último, en el 2017 preguntamos y entendimos que era necesario habilitar salas de trabajo en grupo. Hoy en día, pues el nuevo sistema educativo pide a los alumnos que trabajen en grupo. Pues en su día preguntamos o pedimos que se iban a abrir aulas de trabajo en grupo, y queremos saber si se han abierto, cuántas hay y si se tiene previsto pues que se amplíen estas aulas de trabajo. Y no solo en las bibliotecas, sino en todos los barrios de la ciudad. Pues muchas gracias, y a ver, en ese pleno que tenemos aquí al compañero, que también tiene alguna preguntita, pero no nos dice nada, Bueno, fundamentalmente es porque está a medio trabajar y no merece la pena adelantar algo que no está todavía explicitado para nosotros. Tiene que ver con la cultura, eso sí que está claro, y tiene que ver con una efeméride también, pero tenemos que trabajarla un poquito, y nos parece que no es justo adelantarla porque pudiera ser que al final se cambiase, y de todas maneras, en cuanto la tengamos no tenemos ningún... Os llamamos y os lo explicaremos. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.